Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. El día de hoy te traigo un top de los juegos más esperados para este 2025. Como saben, 2024 se acabó ya, salieron algunos juegos, pero la verdad estuvo bien dormido el 2024. Este 2025, gente, pinta increíble porque traemos unos titulazos que la verdad están bastante interesantes y que la comunidad los está esperando con muchas ansias. Por eso, en este video vamos a enumerar los juegos más esperados para este 2025 en la categoría, claro, de simulación de conducción en dispositivos móviles, gente. Así que vamos a empezar de inmediato con el primer videojuego, amigos míos, que es un juego que está muy buenísimo como todos los anteriores, así que quédate hasta el final para conocerlos todos y lo mejor, los detalles de cada lanzamiento, gente. Este top comienza con el Global Truck Online, gente. Este es un videojuego de Brasil que está siendo desarrollado por Stargame Apps y que se prometió para el diciembre del 2024, ¿verdad? Pero no salió. Pues claro, en esto de los videojuegos siempre se retrasan las cosas, no importa. Pero aún así, a inicios de 2024 lo vamos a tener en nuestros dispositivos móviles. ¿Qué fecha es exactamente? No se sabe, amigos. La última que se dio fue diciembre, pero pues ya pasó diciembre, ¿verdad? Así que esperémoslo para finales de enero o bien inicios de febrero, gente. Pero de que ya está a la vuelta de la esquina el Global Truck Online, está a la vuelta de la esquina. Recordemos que este videojuego, amigos míos, es totalmente online, tiene un multijugador bastante bueno y también se ha dicho de que su mapa es muy grande y variado. Claro está de que es un juego de Brasil, así que todo su entorno está relacionado con mapas de Brasil, gente. Debo decir que la personalización del vehículo, las físicas y todo el atractivo de los juegos de camiones, este juego lo va a incluir con mucha, pero mucha calidad gráfica, gente, porque como se está viendo, pues el juego cuenta con detalles bastante buenos. Lo mejor de todo es que es un mapa bastante frondoso. Normalmente pues estamos acostumbrados a mapas por allí desérticos y cosas así. Acá el desarrollador nos trae una ambientación totalmente inspirada y bien cubierta de lo que sería pues una montaña, una jungla, cosas así, pero también tiene claro sus pueblos y demás locaciones, gente. Esto sería el Global Truck Online para inicios del 2023. Otro videojuego que está a la vuelta de la esquina, gente, es el Bus Simulator Pro de Magix, un nuevo proyecto que está haciendo esta compañía que desarrolló el Truck Simulator Pro US. Y este videojuego está hecho con Unreal Engine para móviles, gente, así que la verdad está bastante increíble. Yo lo estoy probando, lo estoy testeando y debo decirles, creo que es un videojuego que nos va a impresionar muchísimo a todos. Este videojuego va a incluir gráficos de nueva generación en esto de los videojuegos de simulación y por supuesto también van a contar con muchísimo contenido del ámbito de buses. En este juego cuentas con una personalización muy grande en todo lo que tiene que ver con el autobús. Aquí vas a poder personalizar desde los asientos hasta los sistemas de cobros que vas a tener en tu autobús para optimizar tus ingresos dentro del autobús, porque este va a ser tu empresa. Aquí es donde tú vas a moverte y trabajar para obtener más ingresos. El mapa de este videojuego va inspirado en Nueva York y es un mapa bastante grande y muy realista, gente. Han logrado, la verdad, un detalle bastante bueno en el mapa de Nueva York de este videojuego. Y lo mejor de todo es que, como vuelvo y repito, cuenta con una calidad gráfica bastante buena. Las animaciones y suspensiones del videojuego están bastante bien elaboradas en este nuevo juego de Magix. Y también me atrevo a decir con total franqueza, gente, que el videojuego cuenta con una optimización bastante buena y esperemos que más adelante, a medida que le van metiendo más contenido, pues obviamente lo vayan mejorando en cuanto a optimización. El nuevo juego de Magix, yo que lo estoy probando, debo decirte que no tiene nada que ver con el Truck Pro US, porque este la verdad es que incluye muchísimas cosas gráficas principalmente que el Truck Pro US no lo tiene, gente. Así que pues con este lanzamiento creo que muchas personas van a quedar encantadas con este nuevo juego de buses. Pero no es todo, gente, porque aquí al finalizar les recuerdo que este videojuego va a ser totalmente multijugador, amigos. Va a tener una fase multijugador en la que tú vas a poder estar con tus amigos completando rutas y por ahí recogiendo pasajeros, que la verdad va a ser bastante entretenido, teniendo en cuenta de que el mapa de este videojuego va a ser bastante grande, amigos míos, y también los detalles son muy grandes. La personalización, ni se diga, gente. Sé que muchos se van a preguntar, Eder, ¿cuándo sale este videojuego? ¿Cuándo lo podemos jugar? Bueno, la respuesta clara no la tengo, gente, pero en enero, a mediados o a finales de enero, vamos a tener una beta en la cual muchas personas van a poder probarla, la cual muchas personas espero que puedan probar para que testen este videojuego, que la verdad se ve bastante increíble.
Pero este videojuego lo podríamos estar esperando globalmente como en marzo, muy seguramente me atrevería a decir en marzo, que ya lo estaríamos probando por allá de marzo, ¿verdad? Puede salir antes, puede salir después, pero de que el juego te va a sorprender, créeme que te va a sorprender. Otro videojuego de camiones que va a estar llegando a nuestros celulares es el Truck Simulator USA, un nuevo proyecto de Ovilex, gente, que va a estar llegando a nuestros dispositivos móviles en este 2025. Fecha exacta no tenemos, gente, pero ya Ovilex ha confirmado que en 2025 vamos a estar probando un nuevo juego de camiones por parte de ellos. Este nuevo juego pinta bastante increíble y aunque hasta la fecha no hay muchos detalles, se puede ver en este pequeño tráiler vistazo que el juego va a ser muy pero muy sorprendente. Ovilex, quien tiene una mala reputación con su anterior juego de camiones, el Truck Simulator USA, ya que pues hizo un poco de Photoshop allí, nos mintió entre comillas, ¿verdad? Este videojuego la verdad es que lo vemos todos muy bien diseñado y lo que vemos en el tráiler muy seguramente esté llegando, ya que como hice un video anterior, los gráficos de Ovilex han ido evolucionando muchísimo y a sol de hoy pues son gráficos muy realistas tal como los muestran en sus trailers nuevos. Junto con este videojuego van a llegar otros juegos de simulación de conducción, etcétera, pero obviamente el más esperado va a ser el Truck Simulator USA. Otro juego que va a estar llegando a nuestros celulares va a ser el Truck and Logistics Simulator, gente. Este videojuego que lo ofrece Simula Games ha sido prometido para los dispositivos móviles y la verdad es que hasta el sol de hoy no tenemos muchos indicios de que vaya a salir para nuestros celulares dentro de poco, pero la misma compañía ha confirmado en su Discord que este videojuego pues puede estar previsto para lanzarse a finales del 2025, aunque estas fechas ya han sido retrasadas muchas veces. Yo la verdad es que no pierdo la esperanza de que finalmente nos digan que sí, efectivamente va a ser lanzado en móviles. Así que la última fecha que tenemos para este videojuego es finales del 2025, así que podemos esperarlo este año nuevamente, gente. Pero bueno, este videojuego es básicamente un simulador de trabajos de logística en una empresa en la que tienes que mover maquinaria pesada, camiones, remolques, carros, encargos, mercancía de reparto en como cajas, en unas banks, etcétera, cargar contenedores, etcétera. Mucho movimiento logístico de todo lo que tienes que hacer con vehículos de obviamente tarea pesada y liviana, gente. Así que Truck and Logistics Simulator lo podemos estar esperando para este 2025. Otro videojuego que ha sido muy sonado últimamente en la comunidad, que será lanzado para nuestros celulares, es el Grand Truck Simulator 3. El sucesor de el Grand Truck Simulator 2 está en desarrollo, gente. Esto ha sido confirmado por el mismo desarrollador principal de Pulsar Gamesoft, el señor Pablo Traina, que pues están desarrollando un nuevo videojuego llamado Grand Truck Simulator 3, claro, y que va a incluir muchas mejoras y todo el contenido que ofrece el Grand Truck Simulator 2. Con esto también llegarían nuevos camiones, nuevos mapas, nuevos estilos de juegos como hambre, cansancio, sueño y este tipo de contenido que en simulación de camiones viene bastante bien, ¿verdad? También obviamente lo que se dijo es que el salto gráfico del Grand Truck Simulator 2 al Grand Truck Simulator 3 va a ser muy notable porque pues obviamente como todo en la vida va avanzando, gente. La verdad es que el Grand Truck Simulator 3 ha sido un proyecto que ha sido mucho de qué hablar en la comunidad, puesto que obviamente el Grand Truck Simulator 2 ha sido una joya que está en la historia de nuestros teléfonos, dándolo todo incluso hoy en día, gente. ¿Para cuándo puede estar saliendo este videojuego? Bueno, gente, pues la verdad no ha sido confirmado una fecha exacta, aunque se dijo que para el 2025 puede estar llegando muy seguramente este videojuego. Recordemos también que el Grand Truck Simulator 2 lo están trabajando, no lo han dejado de lado, eso está bien, se aplaude. Y pues también al Grand Truck Simulator 2 le van a estar metiendo nuevas cositas, incluyendo una mejora gráfica pequeñita, no tan elevada, es lo que he podido ver, pero también le van a agregar contenido nuevo, como por ejemplo personalización de vehículo en las llantas y demás objetos que van a estar llegando para el Grand Truck Simulator 2 antes de la salida obviamente del Grand Truck Simulator 3, que sería pues la bomba épica de Pulsar Gamesoft. Uno de
los últimos videojuegos que se dio a conocer que llegará en este 2025 es el Off the Road 2, un juego que es simulación pura en todo lo que tiene que ver con vehículos todoterrenos, camiones, inclusive aquí podemos controlar helicópteros, barcos, aviones, jets de combate y todo lo que puedas imaginar en el ámbito de la simulación. Este nuevo videojuego va a incluir muchas mejoras, incluyendo la gráfica, pero sin duda alguna la que más se destacó en este tráiler presentación del Off the Road 2 es el sistema de físicas realistas de destrucción y del vehículo. Gente, la verdad es que está bastante increíble este videojuego. Va a ser uno de los mejores lanzamientos del 2025, estoy seguro, ya que obviamente el Off the Road 1 pues es un juego muy icónico en la comunidad y que obviamente creo que todo el mundo ha jugado, ya que es uno de los juegos más antiguos que tenemos en dispositivos móviles. La verdad es que las mejoras que se ven en este tráiler del Off the Road 2 son muchísimas y muy destacables, gente, así que este va a ser un lanzamiento muy bueno. Tengan en cuenta, gente, que este es un videojuego multijugador, amigos, así que aquí con los compas vamos a disfrutar de un mapa enorme, amigos, porque sí, en este tráiler también se dio a conocer un vistazo del mapa y es una auténtica pasada, gente. Sin duda alguna, Off the Road 2 va a ser de los más esperados en el 2025. ¿Cuándo exactamente? No lo sabemos, pero mantente pendiente a este canal. Un videojuego que ya se encuentra en nuestros celulares es el Off-Road League, un videojuego que está ahorita en iOS y que cuenta con unos gráficos de verdad bastante increíbles, muy realistas y muy de nueva generación. Y es que este videojuego es de Off-Road, amigos, y nos trae una experiencia como si fuera el SnowRunner, con unas físicas y un realismo en el fango y en sus gráficos muy impresionantes. Este videojuego ya se encuentra disponible en iOS, como mencioné anteriormente, pero se espera su lanzamiento para Android en este 2025. ¿En qué tiempo exactamente? No lo sabemos, amigos, pero lo último que se pierde es la esperanza de poder disfrutar este videojuego en muchos más dispositivos, porque la verdad es que pinta bastante increíble. Gente, es un videojuego que se ve muy exigente, así que este videojuego es totalmente multijugador, amigos, y también cuenta con un mapa bastante grande, lleno de misiones para hacer solo o con tus amigos, o bien simplemente andar por ahí en el mundo abierto, porque sí, el mapa es mundo abierto, y también pues cuenta con muchísima personalización para los distintos tipos de vehículos que de momento están en el juego. El juego está nuevo, por lo tanto estoy seguro que más adelante irán mejorando muchísimo más aspectos de este juego, como por ejemplo meter más camiones, mejorar los interiores y algunos otros detallitos que el juego por allí tiene, pero claro está que acaba de salir. Otro videojuego que fue muy sonado en la comunidad cuando se dio a conocer es el nuevo proyecto de Dual Carbon. Recordemos que es el desarrollador de el Universal Truck Simulator, y este videojuego cuando salió pues tuvo bastantes polémicas por allí, pero esta vez Dual Carbon parece que se está luciendo. Y es que lo que vemos en pantalla es lo que Dual Carbon nos está prometiendo y lo que nos está mostrando ahorita, un pequeño teaser de este nuevo videojuego que están trabajándolo, y se nota demasiado increíble, ¿verdad? Nadie me va a negar que esos interiores, que esa iluminación, que esa vegetación, que esos entornos y que todo el juego en general que muestran aquí se ve demasiado increíble y muy inmersivo también. Digno de admirar los sonidos, que también se oyen demasiado increíbles. La personalización del camión en este videojuego también va a ser clave, ya que pues se va a tener muchísima por todos lados, como ya lo hizo Dual Carbon en el Universal Truck. Distintas partes de nuestro vehículo se van a poder modificar, y al parecer en este vamos a tener un poco más allá de personalización en nuestros camiones, gente. Dual Carbon la verdad que está en la mira de muchas personas, ya que muchas fueron los que quedaron descontentos con el último proyecto, hasta el punto de que inclusive lo abandonaron, lo vendieron, pues no lo abandonaron, lo vendieron, pero eso da paso a que se estén creando este nuevo videojuego, que yo la verdad le pongo toda la fe y le pongo todo el empeño a que este juego va a salir bastante bien y que va a ser un exitazo en esto de los juegos de camiones en móviles. Y bueno, amigos, ya por último y para concluir, lo que voy a decir a continuación no ha sido confirmado, simplemente son especulaciones, pero atentos a lo que les digo, gente. Este año yo estoy más que seguro de que Farming Simulator Giant Software va a lanzar una nueva versión, un nuevo videojuego para dispositivos móviles. Sí, señores, amigos míos, esto, vuelvo y repito, no está confirmado, son simplemente especulaciones míos, pero ya toca, gente, ya toca. Tenemos un Farming 23 que salió por allá del 2022 aproximadamente, y amigos
míos, estamos en pleno 2025 y ya salió el Farming Simulator de PC 25, así que un Farming Simulator 26 yo creo que es más que seguro para este año. Recordemos que Giant Software no da muchos spoilers de sus proyectos y además cuando lo lanza completo. No es un videojuego en desarrollo, no es un videojuego a media ni a cuarta, nada. Es un juego completísimo, todo el contenido ya llega en el juego. A medida del paso le van metiendo claro DLCs y cosas así, pero lo que me gusta es que Giant Software cuando manda algo, lo manda todo completo. Y amigos míos, no nos da ni siquiera noticias, simplemente una mañana nos despertamos y tenemos un nuevo Farming Simulator 26 para dispositivos móviles, amigos. ¿Qué esperas de este nuevo Farming Eder? Bueno, si mis cálculos no fallan y llega a salir un Farming 26 para este 2025, yo espero más que nada el multijugador, amigos. Yo creo que ya es hora de que vayan poniéndole servidores a la comunidad de móviles en estos videojuegos, porque han crecido muchísimo en cuanto a gráficos, sistemas, simulación y un montón de cosas más que han ido creciendo. Así que más de ahí pediría maquinaria, un poco más de mapas o la libertad de crearte nuevos mapas, etcétera. Pero la verdad es que en cuanto a contenido estamos más que bien. Me gustaría también poner colocables como por ejemplo gazebos y cosas así en nuestros dispositivos móviles. Si eso lo hacen, creo que será el definitivo para la historia en móviles, gente. Así que esto, vuelvo y repito, son simplemente especulaciones, pero lo meto en este top porque si mis cálculos no fallan y si el destino no me traiciona, amigos míos, Giant Software nos va a sorprender a finales de año. Recuerden que siempre lanzan juegos entre noviembre finalizando o diciembre empezando. Con esto último dicho, amigos míos, el mundo de los juegos de simulación de camiones y en general de conducción para dispositivos móviles en el 2025 pinta muy bien, ya que se vienen unos estrenazos muy buenos. Inclusive hay otros juegos que no se han confirmado su fecha de lanzamiento, por eso es que no los meto en este top, porque no se sabe si vayan a salir en el 2025. Pido yo por aquí el video, esperando que les haya gustado. Si es así, comenten aquí abajo qué les parece y qué opinan del Farming Simulator 26. ¿Puede ser real o simplemente estoy soñando despierto, amigos? Déjenme saber todo eso y más en los comentarios, y también denle un buen like a este video si te ha gustado, compártelo con todo el mundo para que se enteren y nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos, chao.